Eh, buenos días, compañeros, profesora. Mi nombre es Gonzalo Tsuyoshi Murakami Domínguez. Y el día de hoy le vamos a hablar sobre el proceso de gestión humana y selección de personal. ¿Qué es el proceso de selección? Es una serie de pasos específicos para poder encontrar y decidir y encontrar postulantes para poder para que sean contratados dentro de la empresa. Objetivos y desafíos del proceso de selección. Eh, el proceso de selección, la contratación a un nuevo personal, descripción de las tareas para el puesto y ver el nivel de desempeño que requiere cada puesto. Y por eso también se tiene que tener una buena guía para poder seleccionar a un trabajador. Los pasos para un proceso de selección. Paso 1, la recolección de la información del perfil. Tiene que ser básica, las relaciones intrapersonales, competencias y aspectos especiales. Paso 2, reclutamiento. Existen dos tipos, interno y externo. Y el siguiente punto son las formas de reclutamiento que podemos encontrar mediante periódico, redes sociales, la bolsa de trabajo, páginas web y base de personal. Bueno, mi nombre es Leslie Portocarrero y yo les voy a hablar sobre el filtraje de CV y citación. Bueno, el currículum es un documento que recoge la información personal, educativa y formativa y laboral de una persona que ha adquirido a lo largo de su vida. Y su objetivo es de servir como apoyo y representación ante la postulación para un puesto de trabajo, etc. El filtraje. Hay 4 aspectos: el aspecto excluyente, formal, laborales, estructurales. Y como citación tenemos los teléfonos, los Gmail. Bueno, y también les voy a hablar sobre la entrevista preliminar y la evaluación. Es grupal, se hace una aplicación de pruebas, por ejemplo, pruebas psicológicas, que durante la planificación del proceso de selección se admitirán y que se adecúen a la mejor situación. Pueden ser psicológicas, de conocimientos, situacionales, discusión de grupos, y bueno, como último tenemos la verificación de referencias. Continuando, mi nombre es Susan Marcos Robles. La entrevista. ¿Para qué nos sirve la entrevista? La entrevista se evalúan algunos datos dudosos como resultado de las evaluaciones, aspectos como formación, experiencia, intereses, etc. Selección de la terna. Las etapas de la entrevista. Preparación. Delimitar qué información se desea obtener y tener una guía de entrevista. Inicio de la entrevista. Ayudar al candidato a vencer la sensación de incomodidad, clima agradable, presentación del entrevistador y rapport. Desarrollo. Recoge información sobre el nivel de conocimientos, trayectoria profesional, competencias, intereses, motivación. Finalización y despedida. Antes de terminar, el candidato puede hacer preguntas. ¿Cómo formular las preguntas? Formular las preguntas de fácil entendimiento, efectuar una pregunta a la vez, evitar que las preguntas que condicionen sus respuestas, no formular preguntas directas hasta que el entrevistado muestre estar dispuesto a facilitar la información deseada, formular inicialmente preguntas para romper el hielo. Comunicación no verbal. Información que se comunica sin palabras. La firmeza con que se estrecha la mano, el contacto visual, presentación personal, los gestos, movimiento corporal. ¿Sabían que solamente el 35% del significado que se transmite en un mensaje es verbal? El resto es no verbal. De las actitudes y sentimientos, solamente el 7% de lo que se comunica es verbal y el 93% no verbal. Así pues, es importante ser consciente de las señales no verbales, ya que en la mayoría de los casos los entrevistadores no las consideran como posibles agentes casuales de la información de impresiones. Entrevista por competencia. Se les pide a los candidatos que proporcionen ejemplos concretos de cómo se han resuelto problemas o desempeñado, basándose en situaciones pasadas. Bueno, continuando con la exposición, le voy a explicar sobre la presentación de los candidatos. Bueno, en este punto se trata sobre la selección del personal y presentación de nuevos candidatos, ¿no?, que van a ingresar dentro de la organización, donde que ellos van a elaborar
para demostrar todos sus conocimientos o intereses que tienen. El siguiente punto es la entrevista final, ¿no? Aquí es en donde se va a utilizar o donde quedan ya los candidatos, y dentro de ello también se habla, ¿no? Ya más profesionalmente, eh, y aquí también se negocian las condiciones de la incorporación, ¿no? Y también el salario que van a recibir. Em, También es probable también que aquí se conozca a los nuevos jefes que ellos van a tener, o a sus nuevos miembros de trabajo, ¿no? Que son sus amistades. Por último, es la contratación. Bueno, aquí es la última etapa, es el cierre final de las fases del reclutamiento, ¿no? Del personal. Y aquí se da la formalización de la entrada del candidato ya formalmente dentro de la empresa. Y se trata también se presenta también, ¿no? Al gerente y a todos los demás miembros de la organización. Bueno, continuando, la evaluación del proceso de selección. Finalizado el proceso, mantener un seguimiento, realizar una evaluación de procedimientos, técnicas, instrumentos utilizados. Proceso de inducción. Muchas veces se deja de lado acogida y seguimiento a los empleados, brindar información de la organización, de estructura, organigrama, valores, normas, etc. Facilita la integración del trabajador. Puede existir un periodo de prueba como una fase de orientación, formación y adaptación para el nuevo empleado. Una vez concluido el periodo de prueba, se concluye el proceso de selección. Toma de decisión, elección del candidato. Los responsables del proceso de selección junto con las autoridades comparan sus datos y opiniones para decidir quién es el candidato que es idóneo. Se toma en cuenta 3 aspectos: la persona, el puesto, la organización. Gracias.